Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más a estos webinars que realizamos, bueno, como ya sabéis, que realizamos en colaboración con Schneider Electric, que desde el año, desde el 2020, desde septiembre del 2020, o sea que estamos a punto de hacer ya 6 años, ¿no? 6 años trayéndonos novedades que se van produciendo en el mundo de la ingeniería, lógicamente, pues eso, de la mano de una empresa como es Schneider Electric, que es una de las mejores, ¿no? De las más punteras y demás. Hoy nos van a hablar Ángel Argente, ¿vale? Que es Prescription Sales Engineer en Schneider Electric Spain. Buenos días, Ángel, muchas gracias por estar aquí hoy. Y también tenemos la presencia de Miguel Ángel Barreno, que es Solution Architect Data Center también en Schneider Electric, al que también damos la bienvenida. Y los dos nos van a hablar de algo que yo creo que está ahora mismo de muchísima actualidad, que son los data centers. Y concretamente todo lo que es la visión holística del diseño para esta operación integral de un data center y los centros de datos que cada vez pues tienen una mayor importancia, más aún si tenemos en cuenta ahora pues todo el tema de IAS, todo el tema de la cantidad de datos que se manejan y demás. Yo no me quiero entretener mucho porque aquí los expertos y los que van a dar la charla son ellos, pero sí que digamos, esta jornada, pero sí que quería comentar un par de cositas de procedimiento que muchos ya sabréis seguramente, pero que bueno, que siempre está bien recordar. Y es lo siguiente. En la parte inferior de vuestras pantallas veréis que tenéis dos opciones, una que es chat y otra que está preguntas y respuestas. Han cambiado un poquito la aplicación, así que no sé ahora mismo si vosotros tendréis el preguntas y respuestas como estaba antes en la parte derecha o tendréis que darle a un botón más, como es mi caso, para poder hacerlas. En cualquier caso, esa opción está, ¿vale? Entonces, la idea es que formuléis las preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Para que no se pongan en el chat, que al final lo utilizáis pues para hacer networking, para hablar, para comentar y se pueden llegar a perder. Mientras que en el otro apartado, que es exclusivamente para hacer cuestiones, para plantear cuestiones o dudas, no se van a perder en ningún caso. ¿Y qué haremos? Pues haremos, digamos, toda la jornada, ¿vale? Desde el principio hasta el final y luego cuando acabemos ya comenzaremos con ese apartado, ¿no? Con ese turno de preguntas donde podréis formular, o sea, o podéis formular, o donde todas las preguntas que hayáis formulado, pues se irán respondiendo. Y por mi parte, lo dicho, no me quiero extender más, doy paso a Miguel Ángel, creo que empezabas tú. Y así que nada, muchas gracias a todos y todas por estar aquí un miércoles tecnológico más. Estupendo, César. Pues muchas gracias por la invitación, por la colaboración y por esta estupenda introducción. Y vamos a comenzar con el contenido, ¿vale? Queremos aprovechar un poco esta casi ahorita, ¿no? En daros pues nuestra visión, ¿no? La visión que tenemos desde Schneider, esta visión holística, ¿vale? Queremos reforzar un poco esta visión enfocada en cómo aspectos de diseño, ¿no? De cuál no audiencia de colegio de ingenieros realmente, ¿no? En la especificación, el diseño de las instalaciones, ¿no? Y de todos los servicios que hay en los centros de datos y cómo esto se traslada, ¿no? a la operación de alguna manera, ¿no? Esos condicionantes que son tan importantes. Por marcar un poquito la agenda, vamos a hablar, yo voy a contaros un poco estos tres primeros puntos, ¿no? Hacer una foto sobre marco normativo, ¿no? Y estándares de referencia, que yo creo que debemos tener un poco pues como piedra angular, ¿no? En el diseño de los centros de datos, ¿vale? Luego vamos a ver un poco esa foto de data center tradicional en dominios, ¿no? Aislados, que esto es una realidad que vemos un poco en el día a día de los proyectos y que vemos que tenemos que romper, ¿no? O que hay una necesidad de romper esa visión y qué retos se nos asocian en todo esto. De ahí pasamos a la visión de una arquitectura integrada, ¿vale? Del data center, que veamos, ¿no? Todos los componentes, las soluciones, todo lo que pueda aplicar en un data center, hablar un poco de lo que es toda la continuidad digital del centro de datos, ¿vale? Y luego le pasaré el testigo a mi compañero Ángel para que él nos dé una visión de tendencias, ¿no? De todo lo que está evolucionando tan rápido en los centros de datos a nivel de equipamiento, a nivel de necesidades, ¿no? Todo lo que implica, tenemos en boca la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pues pasamos a un turno de preguntas, ¿no? Que como decía César podéis ir dejando por el chat y estaremos encantados de responder, ¿vale?
Comenzamos, ¿vale? Con la parte del marco normativo, ¿vale? Eh, me gusta empezar por aquí, ¿no? Introduciendo que antes de las nuevas prácticas o que antes de la normativa incluso, la industria, el segmento del centro de datos, es un segmento, voy a decir, relativamente joven si lo comparamos con otro tipo de industrias, ¿vale? Y otros segmentos. Entonces se dio un poco el paradigma de que, por ejemplo, en el año 2008, que bueno, ya vamos para 20 años, pero eso si lo comparamos con otro tipo de industrias o de instalaciones o de segmentos, es relativamente poco tiempo. En el 2008, empresas del sector del centro de datos se alinearon de alguna manera para lo que se desarrolló lo que se llamaba el Código de Conducta Europeo, ¿vale? Tenía un foco muy claro que era la eficiencia energética, ¿vale? Porque desde el inicio de los centros de datos se tuvo muy presente que eran, bueno, pues unos grandes consumidores de potencia, instalaciones electrointensivas, podemos decir. En aquel momento también había un gran consumo de agua asociado en algunos de los diseños, ¿no? Y bueno, de alguna manera, de una manera autorresponsable, los actores que estaban en escena dijeron, oye, vamos a asociarnos y vamos a definir un código de buenas prácticas que de alguna manera nos dé una imagen positiva, ¿no? De que, oye, estamos trabajando para, sobre todo en el foco de la eficiencia energética, ¿vale? Yo digo que esto no era tanto, 2008, pero eran buenas prácticas, ¿vale? No había nada más. Digamos que poquito después de este código de conducta europeo aparece, ¿no? el estándar, que es importante, el UNE 50600, ¿vale? Marco 2016 porque es el primer año en el que digamos, se aprobó, pero desde el 2011 se venía trabajando y en 2012 empezaron a sacar partes y documentos, ¿de acuerdo? Para mí es un estándar muy importante aquí en Europa, ¿vale? Porque es un estándar que está hecho para la definición, al fin y al cabo, de las instalaciones de un centro de datos, ¿vale? Tiene una parte, la parte 2, el bloque 2 habla del propio diseño, ¿vale? Y está muy parejo, ¿no? En los centros de datos últimamente, o venimos muy influenciados también por los estándares americanos, eh, seguro que os resuenan a todos el estándar tier, ¿no? Los niveles de resiliencia o de disponibilidad, tier 1, tier 2, tier 3. La UNE 50600 hace más o menos lo mismo, ¿vale? Está bastante alineado, en vez de ese tier lo llama clase 1, clase 2, pero define perfectamente cómo debemos proyectar las instalaciones, pues una instalación eléctrica de un data center, dónde tenemos que medir, con qué precisión tenemos que medir, ¿no? Etcétera. Entonces, es algo que, bueno, sí, estamos muy influenciados a veces por el sistema americano, pero que nosotros tenemos también estándares de referencia, ¿vale? Nos habla también de la operación, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tiene una visión muy integral, ¿de acuerdo? Esta norma. Y luego tiene una parte, la parte 4, la hago aquí un poco más de foco, porque de alguna manera define todos los KPIs, indicadores de rendimiento, medidas, ¿no? Muy orientado a esa eficiencia energética que ya se proyectaba en el código de conducta, ¿no? De alguna manera, pues lo tabula, lo define, lo determina y todo lo que ha crecido, todas las directivas y todo lo que crece alrededor de los centros de datos en Europa tiene esta norma como referencia, ¿vale? Así que si yo tuviera que destacar, ¿no? Nos dedicamos al diseño de centros de datos, tuviera que destacar una normativa una directiva de referencia en este caso, pues me iría, ¿no? Hasta 50.600, porque creo que es el libro que nos tiene que acompañar, ¿vale? Lo dicho, en algunos casos veo en la realidad que sí que utilizamos esta norma como guía, en otros casos la verdad parece que queda un poquito diluido. Entonces yo recalcar la existencia de ella y la importancia que tiene y todo lo que define, ¿de acuerdo? A partir de aquí, de las buenas prácticas y de lo que sería una norma de referencia, aparece la legislación propiamente dicha, ¿vale? Y fijaos que no es hasta 2023, ¿vale? Casi un poquito antes de ayer, cuando sale la directiva de eficiencia energética, ¿vale? La EED, ¿vale? Esto, lo dicho, fijaos un poco para que os hagáis cargo respecto a otras industrias o respecto a otros tipos de segmentos, es muy reciente, ¿vale? Hemos estado un montón de años sin tener directivas, ¿no?
que soportaran este segmento, ¿vale? Y sobre esa directiva de 2023 salió un reglamento delegado en el 2024, el 1364, ¿no? Que lo que, bueno, establece ese régimen de evaluación común para los data centers. La suma de los dos, la directiva y el reglamento, realmente, bueno, tienen varios focos. Uno sigue siendo el tema de la eficiencia energética, ¿vale? Pero luego tiene otros dos objetivos principales y es adquirir información, ¿vale? La Administración Europea, la Unión Europea, tiene muy poca información sobre el segmento de los centros de datos. Y el tener tan poca información le complica la legislación, ¿vale? En términos de eficiencia, en términos de sostenibilidad, ¿no? Puedo tener muchos matices. Entonces, lo que Europa se ha dado cuenta es decir, tengo que tener información real para de alguna manera poder decidir y poder tomar decisiones y legislar, ¿vale? Entonces, con el foco de la eficiencia energética como pilar fundamental, la directiva y el reglamento lo que de alguna manera obligan es, por un lado, a reportar, es decir, los operadores de centros de datos de Europa tienen que reportar información, ¿vale? Y lo que se ha hecho es generar una base de datos común europea para que todas las administraciones tengan acceso a ella, ¿vale? Y a partir de ahora, pues se puedan conocer este tipo de datos. ¿Qué datos se reportan? Pues fundamentalmente lo conectamos con esto, los que define la 50.600, todos estos KPIs, el PUE os sonará, ¿no? El indicador de rendimiento energético, el BUE, el consumo de agua, el QE, emisiones de carbono, etc., etc., que están perfectamente aquí definidos, ¿vale? En cuanto a obligaciones, por hacer un poco el foco, ya establece unas obligaciones muy directas y son estas, ¿vale? Para data centers con más de 500 kilovatios IT, que hoy en día pues es una cifra muy, muy bajita, ¿vale? Porque estamos manejando potencias muy grandes, ya tenemos la obligación de anualmente subir los datos y los KPIs, ¿vale? A esta base de datos común europea. Y hay un punto más, que es que para data centers de más de 1 mega, de 1000 kilovatios de IT, tenemos que diseñar y promover sistemas de recuperación del calor residual, ¿vale? Aquí es verdad que hay una letra pequeña y dice que si eres capaz de justificar que el sistema de recuperación de calor técnica económicamente no es viable, bueno, pues de alguna manera te exime. Pero en cualquier caso, la obligación está encima de la mesa, ¿vale? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y aquí ya nos consta que muchos de nuestros clientes y de operadores de data center ya están haciendo el reporte a la base de datos común europea, ¿de acuerdo? Este foco importante, la UNE 50.600 y la Directiva de Eficiencia Energética. A nivel de directiva, ¿vale? También hay otro punto que quería destacar hoy, es la directiva NIR 2, en términos de ciberseguridad, ¿vale? Es una directiva que, bueno, que pone la Unión Europea encima de la mesa con vistas, bueno, pues al final a mejorar el mercado común, ¿vale? Hoy en día sabes que la ciberseguridad pues es uno de los puntos claves, ¿no? En cualquiera de los ejes que miramos socioeconómicos, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea legisla aquí, saca la NIR 2 y la NIR 2 lo que aborda de alguna manera es, dentro de una compañía, abordar la ciberseguridad de manera integral, ¿vale? Es decir, de todas las acciones que hacemos, incluso de nuestro ecosistema, con terceros, internamente. De alguna manera, la NIR 2 también lo que define es, oye, tengo que trazar muy bien mi plan de ciberseguridad, es decir, tengo que tener un plan de ciberseguridad, cosa que quizás hasta la fecha no era tan evidente. Y luego hay otro diferencial importante y es que el día que tengo un incidente voy a tener que reportar a la autoridad competente este incidente, ¿vale? De hecho, bueno, hay términos, en 24 horas hay que hacer un reporting y a partir de ahí hacer reporting paulatinos en 72 horas. Es decir, vamos a tener que tener una, supervisión de la ciberseguridad muy activa, ¿vale? Si os pongo un poco la cronología de lo que sería la NIR 2, antes de la NIR 2 estuvo la NIS 1, ¿vale? O la NIR de origen, que aparece en julio de 2016, ¿vale? Fijaos, igual, tampoco es tan viejo todo esto, ¿eh? 2016 son 10 años, ¿vale? Del ANIS 1, en 2020, la UE de alguna manera marca su estrategia de ciberseguridad y con ello en el 2023, que ya hace 3 años, entra en vigor la NIR 2, ¿vale? Aquí,
fijaos, había una ambición de que en 2024 los Estados miembros de la Unión Europea tuvieran traspuesta esta directiva a nivel nacional, ¿vale? Y esto ha ido todo por barrios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por esto que os voy a poner ahora mismo. Si nos miramos en primera persona y miramos a España, ¿vale? En España, a día de hoy, no está traspuesta 100%, ¿vale? No se ha ejecutado la transposición. Se ha avanzado y está, bueno, hay un anteproyecto aprobado y tal, pero está un pendiente. Eh, para mí aquí hay un punto importante y es que esté pendiente de transponer en España creo que no exime el que tengamos que tener foco en esta directiva, porque además el país solo podrá fortalecer la directiva, no podrá relajar nada de lo que ya Europa nos dice, ¿de acuerdo? Entonces, veo en todo nuestro ecosistema, veo empresas o compañías, clientes que sujetan un poco la acción, ¿no? Por decir, oye, esto todavía no está traspuesto a nivel de país, pero creo que merece la pena el dar el paso ya, ¿no? Porque seguramente ya vayamos tarde para hacer todo el ejercicio de absorber esta visión de la ciberseguridad dentro de una compañía, ¿vale? A partir de ahí, en 2025 sí que se marcó un punto importante que es el definir la lista de entidades, ¿no? Esenciales importantes que marca la norma a quien afecta, que ahora os doy un input ahí. Y a partir de aquí, bueno, sobre todo ya los próximos pasos es, una vez aterrizada y transpuesta en país, los propios países no se irán marcando el paso en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para mí el mensaje es este, ¿no? La NIR 2 no está traspuesta en España, pero tenemos que hacer lo posible para ser proactivos, ¿vale? ¿A quién aplica? Esto es importante, ¿no? Para que veamos el grado de afectación. Entidades públicas o privadas, ¿vale? Incluidas en los anexos unidos, ¿vale? Pues esto tenemos información por ahí. Desde aquí, por el tema que nos ocupa, pues los data centers no están incluidos en el anexo 2. Es decir, el data center es una industria que está vigilada por la NIR 2, ¿vale? ¿Y qué tipo de empresas? Pues las medianas o grandes que define. Y eso, si sumamos un poco los condicionantes, supone empresas de más de 50 empleados, mayor o igual a 50, y más de 10 millones de euros de volumen de negocio, ¿vale? Entonces, muchas de las empresas que se dedican a los centros de datos van a tener la obligación de responder ante la NIR 2, ¿de acuerdo? Y luego vendrán otros aspectos considerados por las autoridades locales cuando esto se transponga a nivel de país, ¿vale? Si esto lo traslado un poco a nuestro día a día también y otros estándares y directivas, bueno, hay compañías que ya tienen un punto de partida porque les afectaba la propia NIS de origen, hay otras compañías que van a entrar con la NIR 2, hay otras compañías que ya respondían al esquema nacional de seguridad, ¿vale? Administraciones públicas, etcétera. Y luego tenemos estándares, ¿vale? La ISO 27001, el IEC 62443, ¿vale? Que es de ciberseguridad de redes industriales, ¿vale? En América hay algunos específicos, las normas NIST, ¿vale? Etcétera. Yo desde mi óptica, para nosotros es muy importante trabajar, por ejemplo, en toda la proyección de sistemas, de software y de gestión de las operaciones de un data center, trabajar con el estándar 62443, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera define en un marco, pues, digamos, totalmente acotado, el nivel de ciberseguridad que aplicamos a las redes, ¿no? Y un poco la conexión de diferentes dominios, de diferentes piezas en esas arquitecturas IT, ¿vale? Al final, aspectos que tenemos en cuenta con la 6243 no es siempre tener esas arquitecturas ciberseguras pero abiertas, ¿vale? El garantizar el nivel de interoperabilidad de todos los activos que supervisamos en un centro de datos. Es básica la segmentación de redes, es decir, todo está conectado, pero tenemos que tener herramientas para segmentar y para, digamos, aislar tráfico, ¿no? Y tener el tráfico controlado. Todo el tema de accesos, ¿vale? El accesos a los aplicativos son accesos controlados, controladores de dominio, accesos basados en roles, en permisos, ¿no? Todo esto tiene que estar encima de la mesa. Abre todo el debate de los procesos de hardening, ¿vale? El hardening es el endurecimiento, ¿no? Del acceso de los puntos de fuga de la ciberseguridad.
¿A qué nos referimos con hardening? A configuración que a veces está en los propios dispositivos, ¿no? Cualquier dispositivo que hay en este caso en un data center, a nivel de instalaciones, puede tener un puerto Ethernet, puede tener un puerto USB, puede tener una página web por defecto. Entonces, el blindar todos esos accesos cuando no se utilizan es algo que acompaña la ciberseguridad, ¿no? Es una piedra más. Entonces, nosotros venimos trabajando desde hace años en el NADER con este estándar, ¿vale? Y es algo que nos ayuda a alinear las arquitecturas y todo el diseño de instalaciones a la NIR 2, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un tema interesante para abordar con los clientes y en los proyectos desde el minuto uno y que ya desde el diseño tengamos en cuenta, ¿no? Bien con estos estándares, 62443, 27001, condiciones para que luego la propiedad de esta instalación pueda responder de manera global a la NIR 2. Vamos a avanzar, ¿vale? Hacia el data center tradicional, ¿vale? Como lo hemos conocido desde hace muchos años. El data center principalmente agrega tres dominios que os voy a poner aquí, ¿vale? Uno es el dominio mecánico, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la producción de frío, ¿vale? El data center, la sala IT genera calor y el principal proceso que hay aquí es de refrigeración, ¿no? De esa sala IT. Entonces, bueno, tenemos toda la parte, ¿no? De enfriadoras, toda la distribución cuando es por agua, ¿no? Bombas, sensórica, dry coolers cuando se utilizan para disipar el calor, todo el tema de la propia supervisión, ¿no? Aquí os pongo en pequeñito el encasillamiento que a veces hace estos sistemas, ¿no? El sistema mecánico muchas veces se encasilla con el sistema de Building Management System, ¿no? O Building and Energy Management System, ¿no? Que puede ser así, pero tiene matices, ¿vale? Todo lo que sería la extracción y la recuperación del calor, que decíamos, que esto ya nos obliga la EED, es decir, todo lo que sería el sistema de producción de frío, ¿vale? En sus diferentes fórmulas. Hay otro dominio, gran dominio, que es el eléctrico, ¿vale? Tenemos pues toda la distribución eléctrica, ¿vale? Desde la red, ¿no? Acometidas, subestaciones, centros de media tensión, distribución en baja tensión, grupos electrógenos, las UPS, ¿no? Cobran especial importancia, ¿no? Por la resiliencia que aportan al proceso, todos los puntos de medida, ¿no? Que ya nos define la 50.600 para hacer cálculos a posteriori, todo el tema de calidad de la energía, que es muy importante, ¿no? Para evitar impactos. Es decir, todo el dominio eléctrico que encasillamos en muchas ocasiones en el EPMS, ¿vale? Energy and Power Management System. Y luego tendríamos la propia sala blanca, el propio data hall, el proceso IT, ¿vale? Aquí mezclamos un poquito lo que sería parte mecánica con parte eléctrica. ¿Por qué? Porque en el dominio IT muchas veces ponemos foco en la propia climatización a nivel de sala o de rack, ¿vale? Es decir, pues que pueden ser perimetrales, tipo crash o fan walls, o llegando ahora a lo que sería la refrigeración líquida, ¿no? Con CDUs y el líquido llegando directamente a los racks, ¿vale? Y también con la distribución de potencia, ¿no? Cómo se distribuye la potencia dentro de esos racks, ¿vale? Y esto a veces lo encasillamos en ese dominio IT, ¿vale? De alguna manera, lo que controla, ¿no? El que tiene aquí sus servidores y todo esto, pero realmente mis conexiones, como hay parte mecánica, hay parte eléctrica, obviamente, ¿no? Pero fijaos que a veces por la propia, un poco, la propia evolución del segmento, a veces nos encasillamos en esta visión, ¿no? Y la pregunta es esta, oye, ¿esto son dominios aislados o son dominios conectados? ¿Vale? Vamos a verlo. Nuestra visión, ya os la adelanto, es que todo esto tiene su conexión. Y trabajar en un modo aislado nos trae de alguna manera retos por delante. ¿Por qué necesitamos ver el data center de una manera unificada? ¿Vale? Nosotros, os he hecho aquí una pequeña matriz, el data center, ¿no? Su core es la continuidad del proceso IT, ¿vale? De alguna manera, pues es para lo que estamos aquí, para generar y mantener todos estos procesos que ocurren dentro del data center. Como os decía, lo que deriva de esto es una necesidad de refrigeración, ¿no? Cuando yo tengo servidores en una sala, generan calor y necesito refrigerar. Todo esto lo tengo de alguna manera en una envolvente, en un edificio, ¿vale? Tengo unas salas, tengo otros sistemas, iluminación, unas oficinas, etcétera. Tengo
por encima de todo ello, envolviendo todo el dominio de la energía, ¿vale? La energía me va a impactar tanto en la parte IT como en el sistema de refrigeración, en el edificio, y la energía es transversal a todo, ¿no? Y también tengo una necesidad de comunicar todo esto. O sea, realmente yo tengo que saber qué está pasando aquí abajo para poder determinar cómo gestionar mi sistema de energía, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestro, un poco por daros algunos retos, ¿no? ¿Qué impactos tenemos, ¿no? De operar esos dominios de manera independiente, ¿no? Eléctrico, mecánico, IT. Bueno, lanzo preguntas. ¿Podemos reducir tiempos de despliegue, ¿no? A la hora de ejecutar un data center? ¿Podemos reducir costes o podemos mejorar la eficiencia energética, ¿no? Esto un poco en el pilar de la eficiencia. Pues nos va a costar, ¿no? Si lo tenemos todo inconexo. ¿Cómo encajan estas redes, esta comunicación con lo que hemos comentado, con el IEC 62443 o con la NIR 2? Si yo tengo redes independientes, aisladas, ¿cómo se van a comportar, ¿no? En esta respuesta que tengo que dar como compañía a la directiva europea? ¿Cómo me voy a poder adaptar, ¿no? A nuevas tendencias? Luego nos va a contar Ángel cómo evoluciona esto. ¿Cómo me voy a poder adaptar a esas nuevas tendencias sin volver a rehacer todo de alguna manera, ¿no? ¿Tengo esa capa de adaptabilidad con los dominios aislados? ¿Qué pasa con el reporting normativo? Decía la directiva de eficiencia energética que tenemos que reportar. Si yo tengo el dominio de cooling separado del dominio energético o de, perdón, eléctrico, ¿cómo soy capaz de calcular indicadores? Lo puedo hacer sacando un dato de aquí y otro de aquí, ¿no? Pero bueno, al final, hoy en día la tecnología yo creo que tiene que agregar todas estas opciones. ¿Y cómo me ayuda todo esto a operar el data center en mi día a día? Yo tengo 3 sistemas, las decisiones que tomo en uno se cruzan con el otro, ¿no? Todas estas preguntas yo creo que son interesantes. Os marco aquí unos ejes porque nuestra visión, ¿no? En el medio de la propuesta de valor que tenemos da respuesta justo a estos pilares, ¿vale? La propuesta de valor de Schneider la enfocamos en estos 5 ejes. Uno es la eficiencia energética y eficiencia en el despliegue, la seguridad y la resiliencia, que es muy intrínseca del segmento del data center, la escalabilidad y adaptabilidad, porque tenemos que estar abiertos a los cambios que nos vienen, y la sostenibilidad como pilar transversal y la digitalización, ¿no? Creemos que son los puntos fundamentales para abordar esta propuesta y que haciéndolo de una manera unificada damos respuesta a todas estas preguntas que nos hacíamos aquí atrás, ¿vale? Nosotros al final lo que tenemos es esta visión holística end-to-end del segmento y del centro de datos y bueno, marketingianamente tenemos un eslogan, ¿no? Que es Grid to Chip and Chip to Chiller, ¿no? Electrificamos desde la red hasta el chip, ¿vale? Y extraemos el calor o refrigeramos desde el chip hasta la enfriadora, ¿no? Entonces, con esta visión holística y cómo se cruzan los dominios, creemos que es donde podemos sacar todo el rendimiento a todo ello. Por resumirlo, nuestra visión es esta, es la de conectar los modelos de gestión, conectar el modelo energético, ¿vale? Con el modelo de operaciones de un data center, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, el data center funcionará, las instalaciones funcionan, serán resilientes, pero el operador tendrá problemas para resolver su día a día, para cumplir los acuerdos de nivel de servicio, para hacer el reporting que decimos, que hay una parte normativa, para mantener las instalaciones de una manera eficiente, gestionar la capacidad y la planificación, los recursos IT, ¿no? Todo esto tenemos que mezclarlo, lo que sería el mundo de la operación, con el modelo energético, la automatización, en la monitorización y la historización, hablar de gemelos digitales incluso, de analíticas avanzadas y tener un modelo energético que contextualiza el modelo de operación, ¿vale? Ese es un poco, yo creo que el propósito que tenemos aquí, ¿no? El dar ese contexto a la operación desde el mundo de la energía, ¿no? Y a tener esta visión unificada. Para ello hay un pilar base, ¿no? Que es, como voy a cerrar ahora la intervención, que es tener esa arquitectura unificada de dispositivos conectados y de control, ¿vale? Si no tenemos esa información disponible, vamos a tener problemas de alguna manera para poder hacer esto realidad, ¿vale? Y va a parecer que los sistemas, bueno, funcionan, responden, son tolerantes a fallos, pero nos va a faltar
un punto de afine y de sacarle un valor real en mi operación del día a día. Y ya para cerrar, lo que os decía, ver una arquitectura integrada, ¿vale? De todos esos sistemas que podemos tener en un centro de datos, ¿vale? De todos los productos, todos los dispositivos, todos los activos que conectamos, ¿vale? Todo es conectable. Todo el portfolio Schneider es conectable y desde luego tenemos una calidad y una capacidad de adquirir información muy relevante, de incorporar una capa de control que puede ser modular. Aquí cada cliente, cada proyecto tendrá una necesidad. Nuestra visión aquí es que todo tiene que ser integrable, como hemos dicho, y escalable. Es decir, podemos aplicar una funcionalidad, ¿vale?, de gestor energético, sabiendo que la información que tiene el gestor energético está disponible por cualquiera de otro de los subsistemas, ¿vale? Y que tecnológicamente nosotros podemos poner aquí piezas que agreguen más de una y más de dos y más de tres de estas funciones, ¿vale? Es decir, una cosa es funcionalidad, otra cosa es tecnología. Y aquí nos dejamos las puertas abiertas. Y luego, en esta parte de continuidad digital, el dejar claro que la información no muera aquí, ¿vale? Nosotros somos servidores de información hacia otros sistemas de nivel superior que nos van a traer la analítica, que nos trae el machine learning, que nos trae hoy en día todo el perímetro de la inteligencia artificial, que esa información llega a la capa de negocio, que es muy interesante, ¿no? El cómo la información de las instalaciones llega a la capa de negocio para tomar decisiones operativas, como decíamos, ¿vale? El complementar, ¿no?, con otro tipo de sistemas, con instalaciones no críticas, con sistemas de ciberseguridad y el disponer, ¿no?, de esa visión unificada del data center, ¿vale? Sin más, creo que aquí abogamos por esa continuidad digital, ¿vale? Si el dato que se origina en un dispositivo acaba fluyendo por todas las capas de software. Y bueno, yo por mi parte, Ángel, hasta aquí. Así que puedes continuar tú dándonos tendencias del futuro. Muy bien, pues voy a pasar a compartir. Mi pantalla. Cuando tengamos la pantalla disponible, me decís. Yo creo que ya la debo tener por Sí, aquí, ¿no? ya está disponible, vamos, ya me aparece, ya aparece como que se ha quitado de la presentación. Venga, perfecto. Pues esto supongo que me desaparece ahora, correcto. Muy bien. Sí, y ya se ve. Ya estamos ahí. Sí, ya estamos. Perfecto. Pues como os decía Miguel Ángel, nosotros en Schneider Electric, que hoy día es el líder mundial en infraestructura para data centers y que aporta una solución global, como decíamos, ¿no? Tanto de la parte de power como la parte de cooling, servicios, software, integración de sistemas, pues no, nos vamos encontrando cada día precisamente por esa posición de liderazgo y de conocimiento de diferentes escenarios cada vez más estándar, pues nos vamos viendo arrastrados a este tsunami que es la inteligencia artificial y cómo está transformando los data centers a una velocidad que yo creo que ninguno de los que estamos implicados en este mercado habíamos visto nunca antes, ¿no? O sea, la velocidad a la que evoluciona todo esto es tan rápida que la velocidad de reacción que tenemos que tener los fabricantes y los diferentes actores, yo creo que nos desborda a todos, ¿no? Entonces, nadie tiene la fórmula mágica, pero sí que es cierto que los data centers están evolucionando a ese nivel pues, tan grande y se están transformando de lo que eran los tradicionales data centers, que estaban más o menos divididos o compartimentados en diferentes cubículos y diferentes estructuras, en lo que nosotros llamamos factorías IA. Directamente todo esto está cambiando totalmente cómo se diseñan, cómo son por dentro, qué es lo que pretenden hacer y cómo funcionan. Y al mismo tiempo están simplificándose en unos diseños
prácticamente únicos, con una forma de construcción y unos requerimientos operativos de funcionamiento, de integración de software y de integración de plataformas de infraestructura que son comunes para todos los data centers más o menos actuales y que nos están llevando pues, a unos modelos muy, muy concretos. ¿Por qué? Pues porque estas factorías de IA, pues nos estamos encontrando que están haciendo cambios significativos en el sentido de que se están volviendo súper intensivas. Ya no tenemos data centers en los cuales el espacio era gigantesco y teníamos espacio para crecer y facilidad para ampliar el funcionamiento. Están cambiando en que para ser más eficientes y más sostenibles vamos a trabajar con unas situaciones de temperatura diferentes a lo que habíamos visto hasta hoy. En ello, pues todo el marco regulativo que ha explicado Miguel Ángel está evolucionando, los requerimientos de ARRAE, los propios requerimientos de los proveedores de servidores están cambiando. Y luego, además, pues vamos a necesitar que sean muy estables por el impacto que tienen en la red eléctrica y el crecimiento, dijéramos, tremendo que estamos teniendo en cuanto a potencia. Nos estamos encontrando, por poner un escenario de los más conocidos, ¿no?, de la gente de NVIDIA, pero lo mismo aplica para el resto de fabricantes de servidores y de GPUs, que es que el crecimiento, pues aquí es una gráfica dibujada, quizás parece alegremente, pero es que realmente es así. La evolución tecnológica ahora mismo, estamos pasando de los servidores que tienen tipo el GB2000, GB3000, que es lo que se está instalando ahora mismo por parte de NVIDIA y que nos lleva a racks pues con potencias por rack ya del orden de los 60-70 kilovatios, al escenario que nos plantean con las futuras familias de Vera Rubin y el Rubin Ultra para el año que viene y los 2 próximos años, en los cuales van a duplicar prácticamente, bueno, ellos van a cuadruplicar la potencia de cálculo de todos estos servidores, y eso se va a traducir pues que a nivel eléctrico y a nivel de cooling pues vamos a duplicar o triplicar las necesidades y vamos a pasar ya a un escenario con racks con 200 kilovatios o 250 kilovatios de potencia eléctrica y en disipaciones caloríficas. Y luego hay un escenario hacia el 2028 que nos plantean en el cual se va a volver a duplicar la situación que hayan planteado con el Vera Rubin y nos hablan en unas situaciones en los grupos de trabajo que tenemos con ellos en los cuales se pueden plantear racks para el año 2030 con potencias de 1 megavatio. Todo eso, pues para lo que estamos acostumbrados ahora mismo, que estamos instalando sistemas con racks con 10, 15, 20 kilovatios de consumo y con disipaciones caloríficas de ese orden, pues nos significa tecnológicamente para todos los que hacemos infraestructura de data centers, pues muchísimas challenges, muchísimos desafíos y estamos trabajando muy cerca de todos estos proveedores, pero lo que decimos es un tsunami que nos lleva a todos un poco a rastras. Ahora actualmente estamos en una situación en la cual pues un rack en una aplicación estándar pues tiene sus servidores con sus fuentes de alimentación. Nosotros los estamos alimentando desde el exterior con una red de 400 voltios trifásica por medio de UPS que alimentan unas PDUs, unas regletas, dijéramos, de distribución de potencia dentro de los armarios y alimentamos estos servidores. Entonces, el primer escenario que nos encontramos y que este ya está aquí, o sea, no es una cosa que vendrá a medio plazo, sino que ya está aquí, ya se van a empezar a instalar o ya hay, dijéramos, proyectos de instalación para este año, va a ser todo lo que hace referencia a los servidores que estén dentro del estándar de Open Computer Project. En esto
lo que vamos a hacer es que los proveedores de servidores van a sacar las fuentes de alimentación de los servidores fuera de ellos, van a liberar ese espacio y van a utilizar ese espacio dentro de los servidores para poner más potencia de cálculo, más GPUs, más capacidad, con lo cual pues tendremos un mayor incremento del rendimiento de todo ello. Y entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues vamos a tener unos servidores directamente que se van a tener que alimentar en corriente continua, porque la fuente de alimentación la vamos a sacar. Con lo cual, mi PDU pasará a la historia y dejará de existir. Vamos a coger y vamos a instalar dentro de los racks, que ya serán unos racks específicos para este tipo de servidores, o sea, ya será todo un conjunto en el cual, como decíamos, todo tiene que ir diseñado de forma conjunta y todo tiene que ir en un único todo. Estos racks tendrán una pletina trasera de corriente continua, a la cual nosotros le daremos alimentación con unas bandejas, unos power shelf, que sean unas fuentes de alimentación que harán la transformación de corriente alterna con corriente continua. Y entonces los servidores se conectarán a esta herramienta única. Con ello, como decimos, ganaremos más espacio dentro de los propios servidores para poder poner más GPUs y más potencia de cálculo, y al mismo tiempo pues incrementaremos el espacio en sí que permitirá colocar más servidores, ¿no? Ahora mismo esta tecnología, nosotros tenemos un rack que sacamos ahora en un par de meses con este colector a 48 voltios, que es el estándar más o menos que se ha establecido, pero ya estamos hablando de que a medio plazo pudiese ser, no, hay otro proyecto en el cual este bus será de 56 voltios en corriente continua. Hay también un escenario en el cual podemos pasar del formato de 19 pulgadas a un formato de 21, también para incrementar el espacio disponible, para incrementar los flujos de refrigeración, aumentar la densidad y todo ello pues, nos planteará un escenario en el cual podremos estar pues, seguramente durante los dos próximos años, ¿no? Este sería un poco el diseño de nuestro rack con este formato. También, como tenemos otros desafíos que son pues, todo el tema de la refrigeración y del diseño de estos racks, pues tenemos que prever que también tendremos que poder aportar pues, sistemas de refrigeración líquida. Esto ahora os lo comento un poco más adelante en las siguientes slides, pero todo esto viene condicionado por eso, por esa necesidad de tener más espacio de cálculo. Y luego además otro problema añadido, y es que ya en estos rangos de potencias de que estamos hablando de los racks, ya hay un problema de limitación física de espacio para poder alimentar en corriente alterna. O sea, ya no es solo que queramos ganar este espacio con los servidores, y que por eso se haya decidido extraer estas fuentes de alimentación e incorporar estos dispositivos, estas bandejas de alimentación en corriente continua. Es que además existe una limitación física que nosotros lo tenemos más o menos fijados alrededor de los racks de 110, 120 kilovatios por rack, en el cual no hay espacio físico para entrar con cables de corriente alterna. O sea, ya los requerimientos que tenemos son tan grandes que ya todo esto nos va a acotar el espacio. Entonces, la única posibilidad es hacerlo en corriente continua. Este es un poco el escenario que nos vamos a plantear, en el cual, pues efectivamente, la limitación de funcionamiento actual con corriente alterna está alrededor de los 198 kilovatios. Lo comento así un poco rápido para que no se nos eche el tiempo encima, pero da para hablar muchísimo toda esta experiencia. La siguiente frontera la vamos a tener con esta alimentación a 48 voltios, la vamos a tener en el orden de los 400 kilovatios por rack. Pero, como indicamos aquí, el límite con 72 GPUs por rack
está alrededor de los 400 kilovatios. Nvidia anuncia que va a sacar, pues eso, a 2 años con el sistema Vera Rubin, saltaremos de 72 GPUs a 288 GPUs por rack. Eso nos llevaría al orden de los 600 kilovatios por rack, y ya para ello necesitaremos los sistemas de 54 voltios en corriente continua en vez del sistema de 48. Y aún más adelante, cuando continúen intensificando todas estas aplicaciones, lo dicho, alrededor del año 2030, pero ya sabéis que, igual que la ley de Moore, todo esto va cambiando año a año. Antes se duplicaba la potencia de los microprocesadores cada 2 años, luego fue cada año, y ahora ya hemos perdido la cuenta de cómo crece, ¿no? Pero ellos hablan de cuadruplicar la potencia, y podríamos estar en un escenario de eso, de unos 2 megavatios por rack. Todo esto implica pasar a otro sistema, que en nuestro caso, y un poco consensuado con estos fabricantes, con Nvidia, con Supermicro, con TSM, con Dell, diferentes proveedores contemplan que sea un sistema 800 voltios de corriente continua. Entonces, para ello, ya será totalmente imposible hacerlo con este sistema de bandejas dentro del rack, y ya tendremos que incorporar unos sidecars o algún tipo de armario externo en el cual pues tengamos esta solución, ¿no? Ahora mismo, como os digo, la aplicación que sería este escenario del hoy es sacar las fuentes de alimentación de los servidores fuera a estas PSUs con este sistema 48, que son el escenario que está en verde. El siguiente escenario, que sería con este nuevo sistema de rack, pues sería eliminar estas PSUs y hacer un sidecar o un armario o algún tipo, dijéramos, de sistema anexo a los servidores a 800 voltios de corriente continua, con el cual alimentaríamos o bien PSUs que transformarían de 800 a 48 voltios en corriente continua, o bien directamente a los servidores que ya estén preparados y que los fabricantes ya hayan construido para funcionar a 800 voltios de corriente continua con esa alimentación. Y luego habría ese escenario que hablamos del 2030 con estas potencias de posibles 2 megavatios por rack, en el cual puede ser incluso que lo saquemos todo de fuera y no lo llevemos completamente al exterior. Al exterior quiere decir ir a lo mejor al centro de transformación antes o después. Eso implicaría pues, hacer una transformación de media tensión a corriente continua, o como mínimo a la salida de los transformadores de baja tensión hacer ya una distribución en corriente continua. Esto es un rediseño y un cambio absolutamente radical en todo lo que conocemos, porque implicaría pues, hacer redes de distribución en corriente continua, implicaría sustituir aparellaje de corriente alterna por aparellaje de corriente continua, los interruptores de protección, los regímenes de neutro, las redes de distribución. O sea, el cambio es absolutamente radical. Es un criterio que lo que decimos no es una invención de los fabricantes de infraestructura que nos hayamos aventurado y hayamos decidido ahora de golpe que una solución es mejor que la otra, sino que realmente es a lo que nos ha llevado la tecnología. Con estos rangos de potencias y de disipaciones por rack, lógicamente ya la refrigeración por aire convencional es absolutamente inviable. Nosotros en Schneider, nuestra apuesta está en el liquid cooling. Dentro de los sistemas de liquid cooling actualmente hay como dos tendencias o dos caminos, que uno es la inmersión y otro es la refrigeración en placa. Nosotros vamos a la refrigeración en placa. Eso quiere decir que dentro de los servidores las GPUs van apoyadas sobre una placa de disipación por la cual circula líquido, en este caso es agua. Y nosotros lo que vamos a hacer pues, es incorporar un sistema con unos intercambiadores que nos permitirán desde las chillers y con estos intercambiadores hacer un circuito secundario dentro del data center que alimentará todas estas redes de distribución de líquido dentro de los racks. Para ello, lógicamente, los servidores también tienen que estar preparados para este sistema de refrigeración líquida. O sea, es un todo en el cual nos veremos inmersos por necesidad.
porque llega un momento que nos encontraremos estos servidores que vendrán para ser refrigerados con refrigeración líquida, llevarán su entrada y salida de agua, que se conectarán estos sistemas, estos manifolds que tenéis aquí en pantalla, que no deja de ser, pues como dijéramos, un mini sistema de tuberías dentro del rack que vendrá del intercambiador y que dentro hará toda la circulación de líquido en su interior. Todo esto a nivel de infraestructura, lo que os decía, el nivel de complejidad es inmenso. Nosotros ahora también lanzamos este producto como un estándar en el cual, como veis, esta infraestructura que tenemos montada encima de los racks, pues ya será un estándar, porque tendremos que llegar pues con toda esa distribución en corriente continua, con toda esa refrigeración líquida a base de tuberías, y ello pues implica ya tener una altura considerable dentro de los data centers. Ya no necesitamos falso suelo, porque ya no vamos a impulsar ni vamos a hacer recogida de aire por el falso suelo. Los sistemas de conexión eléctricos y de datos van a ser mucho más ágiles y más prácticos siendo todo aéreo. Y entonces lo que necesitamos es una estructura, una altura, lo primero, que nos permita montar esta estructura, y luego una estructura lo suficientemente capaz como para tener todas estas entradas múltiples, porque además vamos a necesitar cada vez más redundancia para tener más resiliencia, más continuidad, y además vamos a tener que integrarlo todo. O sea, todos estos dispositivos y todas estas formas de suministrar energía y de suministrar refrigeración, como decía Miguel Ángel, lo vamos a tener que integrar, lo vamos a tener que monitorizar, lo vamos a tener que controlar de alguna forma, ¿no? Ya desde la etapa de diseño, con generación de gemelos digitales y con integración de todos estos software con las plataformas de software que ya tienen los clientes en otras instalaciones, ¿no? Esto sería, a grandes rasgos, digamos, las tres grandes tendencias que tenemos ahora mismo en nuestro escenario y lo que nosotros pensamos que va a ser a corto plazo en cuanto a infraestructura eléctrica. Por mi parte, César, yo lo voy a dejar aquí. Como digo, el tema da para hablar mucho, ¿no? Cada uno de los temas, pues probablemente de software, de resiliencia, de sostenibilidad, de cooling, de power, darían para un monográfico cada uno de ellos, pero bueno, lo de siempre, ¿no? El tiempo que tenemos es el que tenemos. Muchas gracias y lo dejamos en tus manos. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Miguel Ángel también por estas exposiciones tan interesantes. Y ahora pues abrimos ese turno de preguntas. No sé si tenéis alguna duda o algo. Recordad que la podéis indicar a través del apartado de preguntas y respuestas que tenéis en vuestra parte inferior. Sí que he visto que había surgido una pregunta por el chat, ¿vale? Como he dicho, es mejor no ponerlas por el chat por lo que he dicho, porque se pueden llegar a perder. Pero bueno, como en esta ocasión está localizada, vamos a hacer si quieres esta pregunta del chat. Bueno, hay una de Cogiti que ahora comentamos al final, pero una de chat y luego vamos al de preguntas y respuestas que veo que ya hay alguna pregunta. Luis Gómez Rudolfo dice, ahora que está tan de moda hablar del consumo de agua de los data centers y la información es tan dispar, ¿podríais comentar qué tipos de sistemas están siendo implementados actualmente y qué consumos medios por kilovatios son los actuales? Gracias. En relación a la refrigeración de los equipos. No sé, contesto yo a esta, Miguel Sí, Ángel. sí, vale. Vamos por ir alternando así un poco. Perfecto. En principio, los circuitos de refrigeración actuales pues están conectados a la red de distribución pública y aunque sí que tiene bastante comentarios y bastante publicación, es muy mediático todo esto, la verdad es que los data centers a día de hoy no están siendo unos consumidores excesivos de agua, ya que todos estos sistemas de refrigeración al final acaban siendo circuitos cerrados. Son todo el sistema de chillers, de intercambiadores de líquido y demás, son circuitos cerrados que una vez se llenan, pues hombre, sí que son a lo mejor una piscina de agua completamente llena que utilizas, pero no deja de ser un circuito que va refrigerando. Sí que puede ser que en el futuro
pues con nuevos sistemas pues se requieran mayores flujos y se requieran mayores aportaciones y entonces variará mucho. Efectivamente hay ya un dato que utilizan los data centers para la medida, que es el BUE, que es el equivalente al PUE y es el consumo de agua en cada uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, hemos participado en uno en Portugal, en Star Campus, que es un data center que está prácticamente en el mar, totalmente a orillas del mar, y entonces ellos van a utilizar el agua del mar para la refrigeración porque se encuentran pues esto, que hay un tema de eficiencia energética en el consumo de agua y va a ser importante. ¿Cuánto o qué rango de consumo es? Es muy disperso. No hay un valor que os pueda decir, igual que decimos en los PUEs eléctricos, pues que un 1,1 o un 1,2 pues es bueno y un 0,7 sería la repanocha. En agua todavía no está definido. Hay rangos muy dispersos, muy diferentes, y mientras no haya una regulación que obligue a un consumo máximo, pues de momento no nos vamos a encontrar en ese escenario. Gracias. Que había dejado el micro silenciado. Nada, muchísimas gracias por tu pregunta, a Luis Gómez, Rodolfo, y a ti, Ángel, por tu respuesta. Y ahora vamos con las siguientes preguntas que ya están en este apartado de preguntas y respuestas, que como os digo sería el apartado ideal para poder formular las preguntas, porque en el chat se pueden perder. Juan Ramón Infante nos dice: buenos días. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es, además de los grandes data centers establecidos en ciudades, ¿qué opinión tiene de los data centers asociados a renovables en terrenos rústicos de tamaño medio, alejados de núcleos urbanos? Venga, Ángel, pues contesto yo esta. Es visión y opinión. Yo creo que uno de los grandes paradigmas del segmento es el acceso a la energía, ¿vale? Entonces, aunque vemos áreas, ¿no? Estos núcleos urbanos no tan desarrollados, ¿no? En España, pues tenemos Madrid y Barcelona como ejes principales y luego hay otras ciudades también que han ido creciendo. Al final, el acceso a la energía y al punto de conexión a red es uno de los retos del segmento. Entonces acaban proliferando otras áreas, ¿no? Fuera de los núcleos urbanos, han acabado promocionándose estas plantas, ¿no? De renovables, ¿no? De fotovoltaica, etcétera. Y ahora yo creo que es un poco un equilibrio. También depende, todo esto depende, es decir, un data center se puede deslocalizar de una área urbana buscando esa autonomía quizá energética, ¿no? Con cierta conectividad, pero apoyándose en una planta de renovables. Pero también de alguna manera va a depender de su modelo de negocio, ¿vale? Tenemos data centers muy dispares, ¿no? Y modelos de operación muy dispares, data centers más pequeños, con ciertos procesos, data centers orientados a las gigafactorías, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces va a depender un poco también a nivel de conectividad el poderse desarrollar en esas áreas rurales o no, ¿vale? Es cierto que aquí hay zonas, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Aragón, aquí en España, cómo se ha desarrollado, ¿no? Con grandes cuentas, ¿no? Como están allí, como es Amazon, por ejemplo. Y bueno, se ha ido autoalimentando ese desarrollo. Para mí creo que es algo al final complementario. Puede depender un poquito de los modelos de negocio, de los operadores, pero esto va a existir. Y las plantas de renovables van a aportar flexibilidad, van a ayudar a generar negocio donde la red eléctrica no llega de manera directa a día de hoy y es una opción más, ¿vale? Yo lo veo totalmente apropiado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu respuesta, y a ti, Juan Ramón Infante, por tu pregunta. Juan Antonio Díaz nos dice: hola, gracias por la presentación. En cuanto al consumo energético para un data center de unos 500 kilovatios IT, ¿en qué cifras nos moveríamos a nivel estimado anual? Parece que preocupa el tema del consumo, como es lógico y natural. Sí. Bueno, realmente volvemos a lo mismo. Es un poco difícil decirlo. Como os digo, la gente que está diseñando data centers a nivel de ingenierías, pues está buscando PUEs, Power Usage, que estén alrededor del 1, valor 1,1. En cuanto a gasto energético, eso sería pues que prácticamente consumirías la misma potencia exclusivamente para alimentar
el entorno IT, pero el tema es que el Power Usage es un valor que se da normalmente solo para el entorno del data hall, de la sala IT en sí, ¿no? Y estas factorías en las cuales ya todo está dedicado prácticamente solo al data hall, pues todo el consumo de todo el perímetro influye en esto. Nosotros ahora mismo estamos viendo que data centers de entrenamiento de IA, que dijéramos ahora es lo más intensivo que hay y que puede ser que crezcan con más consumo, pues a lo mejor son data centers que se está hablando de contrataciones pues de 20 megavatios y la aplicación o el consumo que se va a prever dentro de los data hall pues está en 12, 14 kilovatios. No quiere decir que para 12 o 14 kilovatios necesitemos 20 kilovatios de contratación eléctrica, porque siempre hay márgenes para crecer algo, ¿no? Pero yo creo que podemos estar del orden ya de que prácticamente el 80 o el 90% de la potencia contratada sea ya consumo IT en todo este global, desde media tensión hasta la borna del equipo. Perfecto, muchísimas gracias Juan Antonio por tu pregunta y Ángel por tu respuesta. Y nos vamos, si no hay ninguna pregunta más de última hora, a la última pregunta que nos la formula un asistente anónimo. También tiene que ver un poco con el consumo. Más que con el consumo, lo que cuestionan en este caso es cuál sería el reparto en porcentaje de potencia eléctrica para IT y refrigeración y edificio global. Venga, pues contesto yo. Sí, 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 Miguel Ángel. No, viene un poco relacionado con lo que ha dicho también Ángel ahora, que porque esto depende mucho de la eficiencia que se le llega a dar al proceso de refrigeración versus la entrega de potencia IT. Depende también de la capacidad que tiene el data center en ciertos momentos, pero si suponemos un nominal, ¿vale? Y un poco con los términos, vamos a decir, razonables, yo diría que ahora mismo podríamos tener, por ejemplo, ¿no? Si ahora hacemos un 100% de porcentaje, aproximadamente el 60%, 70% podría ser el proceso IT, entre un 25% por ahí podría ser la carga de refrigeración y el 5 o 10% restante podría ser el edificio. Más o menos y con 1000 matices, ¿vale? Pero bueno, sería un poquito un poco el reparto de consumo energético que tendríamos en el data center, ¿vale? Entonces, si aislamos el proceso IT, es cierto que el proceso de refrigeración es el gran consumidor del data center. Entonces, la lucha nuestra, ¿no? De todos los profesionales que estamos aquí es reducir al máximo ese consumo de la producción de frío y o bien reducir el consumo total del data center o poder entregar eso que ahorro en frío, poderlo entregar al proceso IT, ¿vale? Más o menos esos números. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Por alusiones, creo que la siguiente pregunta, porque han entrado un par más, que si queréis ya respondemos y ya con esto quedamos en principio ya cerrado. Por alusiones, creo que la siguiente pregunta va para ti, Miguel Ángel, porque es una continuación de la anterior, de la de los data center en núcleos rurales, por así decirlo. Y dice, gracias por la respuesta anterior y en este tipo de instalaciones asociadas a renovables, ¿qué soluciones plantearía para la conectividad? Bueno, creo que aquí depende un poco también, al final magia no podemos hacer, es decir, hay que llevar cables, infraestructura, ¿no? de telecomunicaciones, aquí incluso hay temas, bueno, pues de políticos, de administración pública. Eh, También lo que decía, yo lo llevaría más que a las soluciones de conectividad, y oye, que se pueden buscar, ¿no? Ese tipo de otro tipo de soluciones. Pero bueno, lo llevaría a que quizá el data center orientado al entorno rural es aquel que tiene el proceso o que tiene muy acotadas esas necesidades de comunicación, ¿no? Es decir, a lo mejor me puedo ir a un entorno rural, si tengo perfectamente claros los criterios de comunicación que necesito y puedo disponer de ellos. Si mi negocio depende de que me pidan esas comunicaciones, quizás se pone en riesgo el decidir irse para allá, ¿vale? Eh, Hoy en día estamos, bueno, conexiones, al final el cable, ¿no? Por temas de latencias, por disponibilidad, es un poco lo que se trabaja. Entiendo que tecnológicamente seguro que en la evolución es constante, igual podemos empezar a hablar de otro tipo de comunicaciones para de alguna manera, dar
más solvencia a este tipo de desarrollos en zonas rurales. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu pregunta nuevamente, Juan Ramón, y a ti por tu respuesta, Miguel Ángel. Y ya la última, bueno, es bastante amplia. Yo no sé si vamos a poder responder esto o no, ¿vale? Pero dice, bueno, asistente anónimo nos dice, buenos días, me gustaría conocer cómo se gestionan los plazos desde la obtención del permiso de A y C hasta la entrada en operación del data center. ¿Qué hitos importantes hay y qué plazos se estima? No sé si podemos dar un pequeño Bueno, resumen porque entiendo que la pregunta es es amplia. muy amplia, sí. Yo Daría supongo, para otro webinar seguramente, yo creo, ¿eh? yo supongo que es un poco poner un poco de timing Sí, en el asunto. Ya sabéis, todo el que tenga alguna relación con el entorno este de construcción de data center, ya sabe que aquí se maneja un estándar que son los RIBA, que es digamos, los grados de ejecución de un proyecto de la normativa esta británica y que pone el escenario RIBA 1, RIBA 2, RIBA 3, etcétera. Entonces, normalmente hasta que desde que se empieza a acometer el proyecto hasta que se realiza, mmm, si hacemos una ejecución estándar con edificios clásicos y construcción civil estándar, yo creo que los data centers ahora mismo se están construyendo entre un año y un año y medio. Si hacemos construcción, que en eso ya estamos nosotros interviniendo mucho, con módulos prefabricados que estamos sacando pues la parte de potencia fuera de los edificios, toda la parte de refrigeración fuera de los edificios, incorporándolo todo en módulos prefabricados, se acortan mucho los tiempos de ejecución de la obra y se puede bajar por debajo de un año, o incluso hay escenarios que nos están planteando de ciertas áreas y ciertas zonas entre 6 y 8 meses. Pero bueno, esto al final ya sabéis que es una cuestión de dinero. Contra más dinero pones, más rapidez puedes aplicar. Entonces, no hay un tiempo estándar. Normalmente, ahora el gran problema que hay para mí creo que es el acceso a la energía, o sea, conseguir que la red eléctrica te dé la potencia requerida, porque cuando estamos hablando, pues esto, de hacer data centers de 20, 30, 40, 50 megavatios, pues esto ya no lo puedes conectar en cualquier sitio y ahí sí que estamos teniendo problemas porque los anillos de media tensión pues igual no tienen disponibilidad. perfecto, pues no hay ninguna pregunta más. Hay una de Luis sobre la grabación, pero esto lo voy a comentar ahora de cierre, así que por nuestra parte yo creo que quedamos por finalizado este webinar y nada, comentarios al respecto. Bueno, Luis, preguntabas si la grabación, si la sesión está siendo grabada. Sí, todas las sesiones de webinars, tanto que hacemos de los miércoles tecnológicos, así como otros webinars que realizamos con otros colaboradores. Todo ello se queda grabado, ¿vale? Se queda grabado y se publica en nuestra página web. Dentro de la página web de www.cogiti.es entráis en el apartado Plan Ingenier Futuro Webinars y tenéis ahí. De todas formas, no os preocupéis porque todos los que estáis registrados en este webinar, ¿vale? Hayáis asistido o finalmente no hayáis podido asistir, vais a recibir la grabación. Una grabación donde pues con toda la sesión que hemos tenido hoy. Y además, también recibiréis un enlace a un PDF con todo el PowerPoint que hoy se ha expuesto, ¿vale? De manera que tengáis toda la información completa que necesitéis. Junto a eso, también os enviamos una encuesta de satisfacción. Es importante, sé que es difícil, ¿no? Que al final, pues tenemos mucho a lo largo del día y demás y tal, pero es interesante y es importante que nos las contestéis para poder dar feedback a todos los ponentes, que por lo que estamos viendo ha sido muy positivo, pero bueno, dar ese feedback y sobre todo también porque os preguntamos al final sobre qué temas queréis que trabajemos en el futuro, porque siempre lo decimos aquí, tanto Snyder como Cogiti, esto lo hacemos por y para vosotros, entonces nos interesa también saber vuestras inquietudes y vuestras necesidades para que podamos preparar los futuros webinars, ¿vale? De cara a la temática. Comentaros que el siguiente webinar, como entre medias tendremos la Semana Santa y todas estas cosillas que se vienen ahora, el siguiente webinar que tendremos tendrá lugar no el tercer miércoles tecnológico, sí, o sea, no el tercer miércoles, mejor tecnológico, no el tercer miércoles, sino el cuarto miércoles, ¿vale? Será para el día 22 de abril, el día del libro, si no estoy, no, el 23 es el día del libro. Bueno, el 22 de abril tendremos el siguiente webinar
cuya temática pues os facilitaremos como siempre a través de los medios habituales, redes sociales, a través de los colegios y a través bueno, de los mail marketing y todos estos medios que solemos utilizar. Y por nuestra parte, poco más. Damos por cerrado esta sesión. Desearos que tengáis una feliz Semana Santa, unas felices Pascuas y nos vemos en abril. Que vaya muy bien.